esta fue parte de la historia del derecho peruano, ya que estableció las bases del funcionamiento del gobierno y la organización política del país. Claro, en ese momento. Hablemos un poco más del contexto. En el siglo XIX, el Perú experimentó un periodo de inestabilidad política y cambios constitucionales, frecuentes como los enfrentamientos de desafíos internos y externos. Estos incluían grupos políticos, luchas por el poder y enfrentamientos de militares con países vecinos. Por otro lado, esta constitución fue promulgada durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra. Esta fue redactada por una asamblea constituyente y reemplazó a la Constitución de 1834, ya que esta no proporcionaba la estabilidad deseada, que era requerida en esos momentos. Entre las principales características de esta Constitución se encuentra la conciliación del poder ejecutivo en la figura del presidente. También se estableció un sistema bicameral en el Congreso, con una Cámara de Diputados y un Senado. También reconoció y garantizó ciertos derechos individuales y estableció la separación de poderes. Sin embargo, todos derechos y garantías contemplados por esa Constitución estaban sujetos a ciertas restricciones y limitaciones, como la participación política, que estaba restringida a un sector específico de la población. La Constitución de 1839 se estableció como un sistema político centralizado. En esta también podemos encontrar otras características, como la que los ciudadanos tenían el derecho a elegir y ser elegidos para obtener un cargo público. En esta también se establecía la división de poderes, donde encontramos al poder ejecutivo, que era encabezado por el presidente, el poder legislativo, que era representado por el Congreso General, y un poder judicial, que era independiente. En cuanto a la educación, se establecía que era un derecho y era obligación del Estado que fuese público y gratuito. Cuando hablamos de religión, la oficial era la católica, apostólica y romana. Los peruanos también tenían el derecho a resolver sus conflictos, y esto tenía que ser frente a un juez. Las cárceles eran lugares de seguridad y no de castigo. Los ciudadanos además tenían derecho a la vida, libertad, seguridad y propiedad. También tenemos a la nación peruana, y esta era libre e independiente. Es por eso que no se podían realizar pactos con estados que se opongan a la independencia y unidad. Además, también encontramos que la nacionalidad peruana se adquiría por nacimiento o naturalización. La Constitución de 1839, si bien fue importante, esta contaba con bastantes limitaciones, como lo puede ser la limitación a la expresión pública. Esta, si bien está tipificada en la Constitución, contaba con ciertas restricciones, como lo puede ser la difusión a publicaciones que dañaran la honra personal y a la sociedad. Esto también aludía a dañar el derecho a terceros. Por eso, a veces se creaba un margen en el cual se censuraba o se reprimía a la prensa. También existía la prohibición de reuniones o sociedades, pues esto era referido a que a veces el gobierno prohibía a asociaciones que consideraba peligrosas para ellos. También existió la limitación al derecho a la libertad de culto. Esta referida a que el Estado podía regular a las instituciones religiosas, puesto que en ese tiempo la única creencia que se tenía permitido tener era la cristiana, debido a ciertos factores dentro del contexto de ese momento. Continúa con la restricción a la libertad de voto. Esta referida a que se tenía ciertos estándares para ejercer este derecho, puesto que tenías que ser varón, ser mayor de edad, saber escribir y leer, para poder tener participación política. Y finalmente, la limitación a la propiedad privada. Si bien la Constitución amparaba y daba libertad a esto, esta poseía ciertas limitaciones, ya que al respecto de guerras comunales, esta establecía límites
que daban paso a que a veces se pudiesen expropiar bajo ciertas circunstancias. Bueno, para empezar voy a hablar el modo de la elección. Para poder elegir a Agustín Gamarra como presidente, el Congreso de aquel momento dio una ley, la ley del 13 de agosto de 1869, para que él saliera presidente. A diferencia de la Constitución del 93, que nosotros tenemos que elegir a nuestro presidente. En segundo punto, hablaríamos sobre el tema de las cámaras que existía en ese momento, que existía la Cámara de Diputados y de Senadores. En el caso de la Constitución actual, solo existe el Congreso, que está conformado por 130 congresistas. Hablaríamos sobre el tema de la libertad y los ciudadanos. En el tiempo de 1839 todavía estaban saliendo recién de la esclavitud, por lo cual no todos tenían los mismos derechos. Pero como bien sabemos, en la Constitución de 1993 ya existía una libertad para todo. Teníamos libertad de expresión, libertad para tener ciertas propiedades, entre otras cosas. También otro dato importante es el tema de los artículos de la Constitución. En 1839 constaba solo de 192 artículos, mientras tanto en la del 93 existen 206 artículos. Por último, tenemos que hablar sobre los poderes que existían. Si bien vemos que en ambas constituciones existían los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, había una diferencia, que en la Constitución del 1839 el poder que primaba más era el ejecutivo, mientras tanto en la del 93 los poderes son bastante equilibrados. En el tema de economía podemos decir que Gamarra hizo que la economía sea un poco más liberal, pero como estábamos en una época no había mejorado mucho, entonces tenía como pequeñas limitaciones. A diferencia de ahora, ¿no?, que Fujimori hizo que fuera más liberal y que ayudara al comercio exterior. Evolucionó la política, la economía y lo social en el país. En estos aspectos voy a desarrollarles. En lo económico se desarrollaba que se promovía la libertad económica y la protección de los derechos de propiedad privada. Esto hizo que se garantizara la inversión privada y que también incluyera la industria, el comercio y la inversión extranjera para que se desarrolle un sistema económico en el Perú. En lo político se basaba en que una república unitaria, es decir, que se separaban todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto hacía de que se sentara una base para una consolidación de un sistema democrático en el país y establecía mecanismos de gobierno y representación que perduran hoy en la actualidad. También estableció principios de elecciones universales y directas para los representantes políticos electorales, es decir, que contribuía a la participación ciudadana. Y en lo social se establecían principios de igualdad ante la ley, como la libertad de expresión, la libertad de congregación, la libertad de asociación y la libertad de culto. Esto era que garantizaba los derechos fundamentales individuales, o sea, es decir, la igualdad. Como en la época colonial se dio el tributo indígena, ahí se promovió también la igualdad de todos los derechos a los ciudadanos. En conclusión, la Constitución de 1839 nos da un sistema democrático en Perú y también que se dio la evolución, ¿no?, como gracias a la evolución política, social y económica, ¿no?, que se desarrolló. También tuvo limitaciones porque muchas personas analfabetas no podían votar en ese momento y que también se promovía los derechos fundamentales, libertad de expresiones y de igualdad en todos los ciudadanos.